La palabra de Dios en YouTube. Suscríbete desde ya y deja tu comentario, déjanos un like. Iglesia Camino Bíblico presenta la palabra de Dios en esta web, en labios del pastor César Méndez, el cual sabemos que será de mucha bendición desde ya. Así que suscríbete y no te pierdas ninguna prédica en esta web. Vamos, hermanos, a primera de Tesalonicenses, la primera carta. A los Tesalonicenses, capítulo 4. Capítulo 4. El versículo 1 vamos a leer, hermanos, y ahí va a ser, hermanos, lo que vamos a meditar ahora. Dice así: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor, que de la manera que aprendisteis de vosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Solo ese versículo. ¿Qué dice, hermanos, acá el escritor? Os rogamos y exhortamos en el Señor, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Amén, gloria a Dios. Ahí, hermanos, siéntese. Vamos a tener un tema en esta noche. El tema es vida cristiana, un decir o un vivir. Ese va a ser, hermanos, nuestro tema. Vida cristiana, un decir o vivir. Vivimos, hermanos, nosotros en un mundo lleno de costumbres, de tradiciones. Vivimos, hermanos, en medio de una sociedad que tiene diferentes costumbres, diferentes tradiciones, y que algunas de ellas, hermanos, marcan su forma de vivir, la forma de comportarse. Porque el mundo, hermanos, está lleno, y donde quiera que vayamos, hermanos, nos vamos a encontrar con una costumbre, con una tradición, con un estilo de vida, con una manera de vivir el hombre, hermanos, y donde quiera, hermanos, el hombre es distinguido por lo que hace. Pero cada vez, hermanos, la humanidad tiende a alejarse de una vida recta. Cada vez la humanidad, hermanos, tiende a alejarse de una vida recta, de un comportamiento recto, de una rectitud, hermanos, en su diario vivir. Porque cada día, hermanos, basa su vida conforme a la inmoralidad de este mundo. Cada vez, hermanos, basa su vida en la inmoralidad. La sociedad, hermanos, ahora se está distinguiendo por sus niveles de inmoralidad. Porque los damos cuenta, hermanos, no solo aquí en Guatemala, donde decimos es un país tercermundista, pero también podemos ver, hermanos, a países que están podemos decir, hermanos, en primer nivel. Tienen un estilo de vida, hermanos, pero cada vez nos damos cuenta que su forma de vivir es inmoral. Que cada vez su estilo de vida no es recto. Cada vez vemos que su estilo y su manera de vivir, aunque así tenga tradiciones y costumbres,
Y por eso, hermanos, es de que yo quiero que el tema, hemos agarrado este versículo, porque dice acá, rogamos, hermanos, exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que ustedes aprendieron, vosotros, dice, ¿cómo conviene qué? Conducirnos. Pero no solamente se trata de conducir nuestra vida, no solamente se trata de vivir una vida, sino que esta vida debe ser, dice, y agradar a Dios. Y agradar y ser agradables a Dios, así abundes más y más. Y este mensaje es para la iglesia. Esta palabra es para la iglesia. Y por eso el tema es vida cristiana, un decir o vivir. En primer lugar, hermanos, vida cristiana no es un decir. Vida cristiana no es un decir, es un vivir. Y vamos a descubrir, hermanos, poco a poco eso. Pero la vida cristiana no es un decir, es vivir. Porque yo puedo jactarme y decir, yo vivo, yo estoy en el Evangelio. Yo puedo decir al mundo, yo soy cristiano. Pero mi vida cristiana no es un decir, sino debe ser un vivir, fíjese. Porque yo puedo decir, hermanos, donde no me conocen, que soy un abogado, que soy un doctor, que soy un licenciado. Yo puedo decir, pero en mi vida, y el que conoce mi vida dirá, no lo es. Porque no se trata solamente de decir, sino de ser. Ahora, la vida cristiana también, hermanos, se cataloga de esta manera. Por eso el Señor, hermanos, o el escritor está diciendo, aprendieron de nosotros cómo nos conviene conducirnos y agradar a Dios. Cómo nos conviene, o sea, nuestro vivir. La vida cristiana es diferente a lo que el mundo es. Por eso se trata, hermanos, de un cambio de vida. El Evangelio es un cambio, hermanos, de vida radical en el hombre. Los hombres que han conocido el Evangelio y la gracia y los ha alcanzado la gracia de Dios viven una vida diferente. Porque la vida cristiana de ellos no es un decir, sino fue un vivir. Ahora bien, es una forma, hermanos, de vivir. Vida cristiana no es un decir solamente, sino que es una forma de vivir. Es una forma de vivir, hermanos, diferente. Pero notemos esto, diferente al mundo. Esa es la vida del Evangelio. Esa es la vida del Evangelio. Vivir diferente al mundo. Porque se trata, hermanos, de una vida nueva. Se trata de una vida cristiana. Porque se trata no de una religión solamente, sino que se trata, hermanos, de una forma de vivir, pero diferente al mundo. Ahora, vamos a avanzar, porque si no, hermanos, el tiempo se nos va. Pero, ¿cuándo mi vida es un decir? ¿Cuándo? Y vamos a descubrir cuándo mi vida cristiana solamente es un decir. Vamos a descubrir esto. ¿Cuándo es que yo solamente mi vida cristiana se convierte en un decir y no en un vivir? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Y lo primero, hermanos, que quiero es... Lo primero, cuando mi vida cristiana es un decir, es cuando yo vivo en primer lugar, hermanos, en desorden.
Cuando mi vida cristiana es un decir, es cuando yo vivo en desorden. Y cuando yo hablo de desorden, no solamente estoy diciendo, hermano, de que usted sea desordenado en su casa. Es cuando usted no tiene orden, hermanos, emocional. Es cuando usted no tiene orden moral. Es cuando usted no tiene orden, hermanos, espiritual. 3 cosas. Desorden. Cuando mi vida cristiana es un decir, es cuando yo vivo en desorden. Mi vida emocional vive en desorden. Mi vida espiritual vive en desorden. Mi vida moral vive en desorden. Cuando yo no estoy viviendo la vida cristiana, sino que solamente es un decir. Porque los que viven la vida cristiana vamos a llegar a eso. Pero los que viven una vida cristiana solamente en un decir, es cuando viven en desorden en estas 3 cosas. Moral, espiritual. No tienen orden. No tienen sosiego. Viven, hermanos, inmoralmente. Espiritualmente no tienen orden, no tienen una dirección, no van, hermanos, rectos, en rectitud espiritual. Ese es un vivir, hermanos, esa vida cristiana solamente es un decir que es cristiano o que tiene una vida cristiana. Segundo, cuando yo, hermanos, vivo una vida cristiana solamente en un decir, es cuando yo no respeto en primer lugar a Dios. Yo no respeto a Dios. Cuando yo vivo, hermanos, en mi vida cristiana es solamente un decir, es cuando yo no respeto a Dios. Y cuando yo me refiero a no respetar a Dios, me refiero a que no respeta a Dios ni a su palabra. Que no respeta los caminos de Dios, no respeta, hermanos, el evangelio, no respeta nada de Dios, no respeta, hermanos, a Dios. Eso es cuando mi vida cristiana es un decir. Porque no lo soy, no estoy viviendo la vida cristiana. Cuando yo no respeto a Dios, no respeto su palabra. A mí, hermanos, me molesta cuando a veces, hermanos, la Biblia la tienen tirada en su casa. Cuando en su casa, hermanos, la tienen, hermanos, como que fuera el diario o el periódico, solo decimos. Cuando nosotros aquí venimos a la casa del Señor y decimos, esta es la palabra de Dios, esta es la palabra de Dios que alimenta mi alma, sí, pero en su casa la tiene tirada. Pero en su casa no la tiene como la palabra de Dios, la tiene como un libro cualquiera. Ni lo cuida. Nada, hermanos. Si es posible, agarra las hojas, hermanos, y se va al baño. Pero yo cuando vivo una vida cristiana, y mi vida cristiana solamente es un decir, es cuando yo no respeto a Dios ni su palabra. Y cuando yo me refiero a no respetar a Dios, hermanos, podemos estar hablando muchas cosas, pero es cuando yo, hermanos, pretendo esconderme de Dios allá afuera. Cuando yo, hermanos, hago lo que yo quiero, cuando yo, hermanos, esto, porque no respeto a Dios. Tercero, hermano, porque quiero ir rápido. Cuando mi vida cristiana solamente es un decir, es cuando yo hago lo que quiero, fíjese. Cuando yo hago lo que quiero. Eso, hermanos, es un decir que yo vivo el evangelio. Pero si yo hago lo que yo quiero, yo hago no lo que Dios dice, no lo que Dios enseña, no lo que Dios exhorta, no lo que Dios demanda. No, hermanos, es lo que yo quiero. Es lo que yo pienso. Es lo que yo pretendo mejor. Es lo que a mí mejor me sale.
En la vida del evangelio, hermanos, no se aceptan, hermanos, es lo que mejor me sale. Si usted ve, hermanos, los hombres de Dios del Antiguo Testamento, no fue lo que mejor les salió, si no fue lo que Dios dijo que hicieran. Si no fue lo que Dios dijo que hicieran, y eso hicieron, hermanos. Y un ejemplo tenemos tan grande de Saúl, que quiso hacer lo que él quería, que pensó hacerlo a su manera y dijo, pues ya lo deseché, ya no lo quiero en el reinado, búscate otro. Fíjense, hermanos, esas verdades y ese mismo Dios todavía es hoy el Dios que nosotros servimos. No ha cambiado. Cuando mi vida cristiana es un decir, hermanos, es cuando yo hago lo que quiero, pero menos lo que Dios quiere. No respeto a Dios, no amo a Dios, hago lo que yo quiero, cuando yo quiero, hermanos, si no, dice, de todas maneras Dios que se espere. No, esa vida cristiana solamente es un decir, pero no es un vivir. 4. Cuando mi vida cristiana solamente es un decir, es cuando en la casa de Dios aparento piedad. ¿Ves, hermano? Cuando en la casa de Dios, hermano, yo levanto las manos y decimos, Señor, te adoro, Señor, te doy gracias. Nos dicen algo y no decimos nada. Nos exhortan y no decimos nada. Nos reprenden y no decimos nada. Pero nomás salir de la puerta, hermanos, cambia la situación. Pero nomás salir de la puerta, hermanos, de la casa, de este lugar, hermanos, cambia la situación. Esa es una vida, vivir de una manera, es un decir solamente cuando yo en la casa de Dios tengo apariencia de piedad. Manso, humilde, quieto. Pero allá afuera, hermanos, se nos activan los poderes. Pero allá afuera, hermanos, se nos activan todas esas cosas de impiedad, de pecado. Se nos activan todo aquello, hermanos, de desobediencia. Volvemos a hacer, hermanos, lo que éramos allá en el mundo. Volvemos a hacer, hermanos, lo que hacía allá usted en el mundo. Eso es vivir, hermanos, en la casa de Dios con apariencia de piedad. Cuando solo a la casa de Dios vengo, hermanos, ¿qué le digo? Con corbata. Cuando solo en la casa de Dios, hermanos, yo vengo vestido normal. Cuando solo a la casa de Dios vengo, hermanos, de esta manera. Pero allá en su casa, hermanos, no. Pero allá afuera no. Pero allá afuera cambia, hermanos, su forma de vivir, su forma de vestir, en deshonestidad, hermanos. ¿Por qué? Porque su vida cristiana no es un vivir, sino es un decir. Cuando yo, hermanos, vengo a la casa del Señor y aparento piedad, me he visto bien, estoy acá, hermanos, y digo, me voy a presentar delante de Dios. Usted sabe, hermanos, que aquí venimos a presentarnos delante de Dios. Usted no viene a sentarse solamente y a vernos la cara, a vernos el rostro, o a saludarnos y decir cómo está, cómo le va. Aquí venimos, hermanos, a presentarnos delante de Dios, a ofrecerle nuestra adoración, a ofrecerle nuestra alabanza. Pero si yo le dijera, mire, va a venir el presidente y quiere hablar con ustedes, ¿cómo viene? Se corta el pelo, se baña, se peina bien, se pone su mejor ropa y dice, hoy voy a tener la oportunidad de hablar con el presidente. Hoy tengo la oportunidad de presentarme delante de él. Y tengo que hacerlo de la mejor manera. ¿Y delante de Dios, hermanos? Y delante de Dios, no. Ahora bien, vamos a pasar a lo segundo, hermanos, ya. Cuando mi vida cristiana es un vivir. ¿Cuándo es, hermanos, que mi vida cristiana es un vivir?
Cuando yo vivo, en primer lugar, hermanos, cuando yo vivo ordenadamente. Casi lo mismo. Pero cuando yo vivo ordenadamente, estoy en orden emocional. En orden emocional. ¿A qué me refiero? A que usted, hermanos, tiene en orden emocional. Es cuando usted, hermanos, no hace lo que se le apetita. No. Porque ¿qué dice? Dice, yo tengo deseos de un cigarro, me lo voy a fumar. Se me vino a la mente, dice, el sabor de una cerveza, me lo voy a tomar para que se me acabe. Se me vino a la mente, dice, las ganas de robar, voy a robar. Se me vino a la mente, dice, las ganas de cómo yo mentía antes, voy a mentir. Orden emocional. Orden moral. Orden moral es cuando usted, hermanos, tiene el dominio propio. Porque su vida moral, hermanos, está en orden. No hace lo que quiere. No hace lo que quiere moralmente. No es inmoral. Y la gente, hermanos, que vive solamente en un decir, es inmoral delante de Dios. Pero las personas que viven, hermanos, en su diario vivir, en la vida cristiana, es un vivir, es cuando viven en orden, también en orden espiritual. ¿A qué me refiero? Que comen solamente la comida espiritual, la leche espiritual no adulterada, fíjese. Que no, hermanos, no comen de engaño, que no están alimentándose del engaño, del error, sino de la verdad solamente. Es que hoy hay gente, hermanos, que es fácil de engañar. Es fácil de manipular, hermanos. ¿Por qué? Porque su vida no está en orden, su vida espiritual no está en orden. Jesús les dijo, si alguno les dice, ay, está allá el Cristo, no creáis. Porque se llama orden. Pero hay gente ahora, hermanos, que le dice, mire, allá está Dios, aquí no está. Mire, allá está Dios, hasta allá dice, aquí no está. Entonces allá va, hermano, no tiene orden espiritual. No tiene orden. Eso no es vivir, hermanos, la vida cristiana. Eso es un decir solamente. Vivir cuando yo vivo mi vida cristiana, hermanos, es cuando yo también temo a Dios. Esto se llama respetar a Dios. Mi vida temerosa delante de Dios. Tengo una vida temerosa delante de Dios. Que donde quiera que yo esté, yo digo, yo tengo que respetar a Dios. Estoy allá, estoy por allá, hermanos, estoy donde quiera que esté. Pero hay quienes no. Aquí quizás no pasa, pero en otros lados sí, hermanos, lo he visto. De que se van, hermanos, dice, voy a ir a visitar mi familia. Y ya cuando están por allá, dice, fíjate que vamos, queremos ir a un baile, yo te acompaño. Queremos ir a la feria, fíjate que hay una feria por allá, dice, vamos si querés. Y ahí están, hermanos, ¿por qué? Porque no respetan a Dios. Creen que porque no están en el lugar, allá dice, no me van a ver ninguno, entonces yo puedo hacer lo que quiera un poco. Yo puedo hacer lo que quiera, lo que se me ocurra un poco. Eso es, hermanos, cuando mi vida cristiana es un decir, pero cuando mi vida cristiana no es solamente un decir, sino un vivir. Es cuando yo soy temeroso de Dios donde quiera que esté y con quien esté. Ahora, hermanos, pareciera que se nos olvida ese punto. Si estamos con personas que no son creyentes, actuamos como ellos. Si estamos, hermanos, si las hermanas están con mujeres que no son creyentes, actúa como ellas. Hace y dice lo que ellas dicen. Hombres también, hermanos, hacen y dicen lo que ellos dicen. Si empiezan, hermanos, a hablar de cualquier cosa, de otras cosas, hermanos, que no van a traer edificación a ninguno de los dos, también lo habla.
hace lo mismo, dice lo mismo. Y cualquiera dirá, bueno, ¿y este qué? ¿No va a la iglesia? Entonces, hermanos, eso es cuando mi vida cristiana no es un vivir, sino un decir. Cuando también, hermanos, tercero, cuando mi vida cristiana es un vivir, es cuando yo sujeto mis pasiones. Eso es lo que le decía, tener, hermanos, dominio propio. Porque qué no deseos le van a llegar, qué no pensamientos le van a llegar a su vida. Un sinfín de lo que hacía antes, de lo que decía antes, de lo que participaba antes, de las cosas que usted hacía antes. Ahí están, hermanos, y la mente va a llegar, pero usted mantiene todo eso bajo sujeción. Porque su vida no es un decir, sino es un vivir en Cristo. Porque su vida no se basa solamente en decir que usted es cristiano, sino se basa en vivir lo que Dios, hermanos, está demandando. Cuarto, cuando mi vida cristiana es un vivir, es cuando yo vivo piadosamente, aquí y allá afuera. Vivo piadosamente. Piadosamente encierra, hermanos, los frutos del Espíritu. Encierra todo eso. Amor, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Todo eso. Piadosamente. Pero no, hermanos, hoy pareciera, hermanos, que parecíamos nuestra vida cristiana solamente se convierte en un decir, porque al salir allá afuera, hermanos, profesamos piedad, pero no. Allá afuera somos capaces de matar si es posible. Allá afuera, hermanos, somos capaces de agarrar del cuello, hermanos, a quien se nos ponga enfrente. Allá afuera somos capaces, hermanos, de hacer cualquier cosa, menos agradar a Dios. Pero cuando la vida cristiana es un vivir, usted vive piadosamente aquí, allá, hermanos, donde quiera que esté, lo esté con gente conocida o con desconocidos. Usted vive piadosamente. Usted agrada a Dios ahí donde está. Al igual que Noé, no sé si se acuerda de ese mensaje. Que halló gracia delante de Dios en medio de una generación, hermano, corrompida. Así como ahora, hermanos, este mundo está corrompido. Pero este hombre halló gracia. Este vivía diferente a los demás. Dice que era recto, perfecto. ¿Y sabe qué dice ahora el creyente? Es que perfecto no hay. Es que justo no hay ni uno. Ni uno, fíjese, hermanos, qué terrible, hermanos, ni uno. ¿Y los justificados qué? ¿A poco no es usted justificado? Ahora, si usted no es justificado, pues entonces usted está condenado. Porque la gracia y el Señor Jesucristo lo que ha venido es a justificar al que era culpable. Claro, no había ningún justo, ni uno. Pero gracias al Señor Jesucristo ahora dice que ya hemos sido justificados. ¿Y a qué se refiere? Justos, justificados, aunque no lo merecíamos, pero Dios, hermano, con su misericordia a través de su Hijo, Él lo ha hecho. Ahora, ¿cómo estoy viviendo? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo el mundo vive? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Mi vida cristiana es un decir o es un vivir? Todo el año, hermanos, hay gente, hermanos, que todo el año vive, como nosotros, como el tiempo que pasó, ¿verdad? En Halloween. ¿Por qué? ¿Por qué le digo que todo el tiempo? Porque no se han quitado todavía la máscara, el disfraz. Su vida cristiana es un decir, pero no es un vivir verdaderamente. Y ya para terminar, ¿sabe qué dice, hermanos, el 7 y el 8 del mismo capítulo?
del capítulo 4. Dice el versículo 7, Dios nos ha llamado a vivir vidas santas. Fíjense, hermanos, que eso es lo que Dios, esto no lo digo yo, hermanos, lo está diciendo la Biblia. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Ya sé que algunas versiones no dice lo mismo, pero dice que Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Dice, Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo a estas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios. Vaya, este está serio, hermanos. Dios nos ha llamado ¿a qué, hermanos? A vivir vidas santas, no impuras. Es que de nada sirve, hermanos, ser impuros ahora, si antes lo éramos. En el mundo, sin Dios, sin Cristo. ¿De qué le sirve a usted llamarse cristiano si no vive? ¿De qué le sirve entonces? Por eso, porque Dios los ha llamado a vivir vidas santas, no vivir vidas impuras. Y por eso también el reto está aquí, dice, por lo tanto, todo el que se niega a vivir. Y hoy pareciera que la iglesia, la mayoría de creyentes están negando a vivir de esta manera. No quieren vivir así, no quieren vivir diferente, no quieren vivir, hermanos, quieren vivir de acuerdo. Dice, es que hoy estamos cambiando, es que hoy es una manera de vivir, el evangelio es diferente, ya no a como ustedes lo predican, que hay que cambiar, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, que hay que dejar esto. No, dice, es una manera de vivir. Claro que sí, pero es una manera de vivir diferente, conforme. Dice aquí, hermanos, se niega a vivir de acuerdo a estas reglas. El evangelio tiene reglas y no son mis reglas, es la palabra de Dios. Pero hay gente que se niega a vivir así, hermanos, de acuerdo a estas reglas, pero más bien dice que no desobedece las enseñanzas humanas, no las desobedece a ellas, sino que rechaza a Dios. Y no que somos hijos de Dios, y no que adoramos a Dios, y no que venimos a la casa a presentarnos delante de Dios, pero nos negamos a vivir de acuerdo a estas reglas. ¿A quién rechazamos? A Dios. Y venimos delante de Dios, hermanos, nos presentamos delante de Dios. Señor, dice, ten piedad de mí. Señor, ten misericordia de mí. Señor, ayúdame. Señor, bendice mi hogar. Señor, bendice mi familia. Señor, guarda mi vida. Señor, sáname. Sí, pero no quiero vivir conforme a sus reglas. No, Señor, es que yo no puedo vivir así. Es que yo no puedo dejar de ser como yo era antes. Es que yo no puedo dejar, Señor, estas malas palabras. Es que yo no puedo dejar de ser, hermanos, es que no se trata de poner esas excusas delante de Dios. Porque la misma palabra dice que el evangelio es poder, y ese poder, hermanos, tiene poder para cambiar todo eso. Tiene poder. La diferencia lo hace, hermanos, desde que nosotros no permitimos y nos negamos a vivir de acuerdo a estas reglas, a la palabra de Dios. Nos negamos. Y a veces, hermanos, lo que primero se nos viene a la cabeza es el saber por qué lo está diciendo, el saber por qué lo está predicando, el porque de plano sabe, el porque de plano vio algo, el porque de plano esto le dijeron, por eso. Y entonces, hermanos, dicen, yo no mucho le hago caso porque él de plano algo tiene. Hermanos, si se niega a vivir de acuerdo a estas reglas, recuerde que rechaza a Dios, a quien nosotros decimos servir. Por eso es de que nuestra vida no debe ser un decir. Nuestra vida quizá no debe ser un decir, sino un vivir. Póngase de pie. Su vida cristiana debe ser un vivir, no un decir.
Digámosle, Señor, ya no quiero ser un hipócrita más. Ya no quiero ser uno más. Yo quiero ser como tú quieres. Yo quiero ser como tú me llamas o como tú llamas que yo sea.